la siguiente forma, son los ácidos grasos omega 3 y omega 6, y vamos a ver su aplicación en diversas situaciones clínicas, específicamente en las enfermedades degenerativas, en algunas, no en todas, las más importantes y las más frecuentes. Como una introducción general, sabemos que los ácidos grasos esenciales, ¿sí?, son aquellos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, se los considera así, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. La abreviación para esto es AGPICL, ¿no es cierto? Dentro de las características múltiples que tienen diversas, es que son componentes dietarios que participan en múltiples procesos fisiológicos, ¿ya? También cumplen un rol estructural en los fosfolípidos de las membranas celulares. Y además son sustratos para la síntesis de mediadores fisiológicos. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo la importancia de los ácidos grasos de cadena larga, que son los omega 3 y los omega 6. Aquí les estoy mostrando las características químicas, en realidad la síntesis y la metabolización de los ácidos grasos poliinsaturados, que a través de vías de saturación y elongación vamos a poder llegar hacia los omega 3 y a los omega 6. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte, aquí, por ejemplo, el primer exponente de los ácidos grasos omega 3 es el ácido alfa-linolénico, ¿ya? Y el cual, por una vía desaturasa y elongasa, ¿sí?, se va a transformar en ácido eicosapentaenoico. Lo mismo a través de vías elongasa, desaturasa, se va a convertir en ácido tocoso hexanoico. Entonces, son los primeros exponentes para los ácidos grasos omega 3. Lo mismo ocurre, bueno, no lo mismo, algo similar ocurre con los ácidos grasos omega 6. Su primer exponente es el ácido linoleico, y lo mismo con desaturasas y elongasas, en ácido araquidónico, y al final en docosa pentanoico. ¿Sí? Entonces, la característica de estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga es que son ácidos grasos esenciales, ideales eh, para diversos procesos de la síntesis. En los seres humanos, debido a que carecemos de una maquinaria, lo vamos a denominar así, una maquinaria enzimática para la síntesis de los ácidos grasos esenciales, específicamente de los ácidos grasos poliinsaturados, es que nosotros requerimos la ingesta de estos, ¿sí? A través de una dieta, de la alimentación, se requiere ya la ingesta de estos ácidos grasos esenciales. Es por eso que tiene que estar dentro de la dieta, de una dieta completa, variada del ser humano. En esta diapositiva estoy mostrándoles las fuentes alimentarias del ácido linoleico y del ácido alfa-linolénico. En general son los aceites, linaza, canola, los frutos secos. El ácido araquidónico, la fuente principal de estos es las carnes, de la carne de res, y ya. Y del EPA, el del eicosapentanoico y la docosa hexanoico, también la fuente es animal y vegetales, principalmente de origen marino. Más adelante lo vamos a ir desarrollando. Entonces aquí es lo mismo, simplemente para ver cómo son los efectos metabólicos y la bioconversión. Principalmente aquí podemos ver el ácido araquidónico,
que se va a encontrar como sustrato para los fosfolípidos de las membranas y a través de una enzima, la fosfolipasa 2, ¿sí? Por una vía ciclooxigenasa va a convertirse en prostaglandinas y prostaciclinas como tromboxanos y leucotrienos. Yo sé que esto ya lo saben muy bien, lo han llevado con mucho detalle en bioquímica. Simplemente es para recordar un poquito. Aquí estoy mostrándoles los efectos metabólicos, ¿sí? De lo que es los tromboxanos a nivel de las plaquetas, de del ácido araquidónico, del icosapentanoico, a nivel de las células endoteliales, de los leucocitos. Por supuesto, esto no vamos a preguntar, simplemente es para un recordatorio general. Ahora sí, ya entrando lo que es la clasificación general de los ácidos grasos, lo vamos a clasificar en tres grandes grupos. Igual, esta parte es recordatorio. Entonces, los ácidos grasos se dividen en poliinsaturados, los que ya hemos mencionado, los monoinsaturados, que vendría a ser el omega 9, y los saturados, que es el ácido láurico, palmítico y esteárico, ¿no? Nos interesa mucho a nosotros los poliinsaturados y los monoinsaturados. Dentro de los saturados, los ácidos grasos saturados son los más, estas grasas se consumen más en lo que es en el occidente, ¿no? A diferencia de lo que es Europa, el consumo más es en alimentos marinos. Los monoinsaturados, sí, en general se encuentran, perdón, en las paltas, en los frutos secos como el maní, en aceites vegetales, y los poliinsaturados, la mayor concentración, la mayor riqueza de estos, de los omega 3, omega 6, están en los peces marinos, ¿no? Y en algunos aceites también vegetales. En lo que respecta a la estructura química, específicamente a la nomenclatura química, ¿por qué se llama omega 3 y por qué omega 6? Es porque la cadena, la doble cadena se encuentra a nivel, por ejemplo, aquí estoy mostrando el ácido linoleico, que es un precursor del omega 6, se encuentra en el carbono 6. ¿Sí? No sé si logran ver, pero estamos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El omega 3 en la cadena número 3, 1, 2, 3, y está la primera doble cadena. A eso se debe esta nomenclatura. Y el icosapentanoico igual, que es un precursor del omega 3, la doble cadena es en el carbono, en el tercer carbono. ¿Ya? Entonces eso es en lo que respecta a la nomenclatura química, que ya lo sabemos. Bien, ahora desarrollaremos un poco lo que es el ácido graso omega 9, ¿sí? Una característica es, nuevamente aquí les estoy mostrando, que la doble cadena se encuentra en el carbono 9, que es la doble cadena, la primera doble cadena. Está característico porque también es un sustrato para las membranas celulares, como también para los cerebrócidos y mielina. O sea, este ácido oleico es muy importante para la maduración del sistema nervioso central. Una característica también, otra característica es que tiene una estructura química estable. ¿Qué alimentos son ricos en omega 3? El aceite de oliva es una característica, tiene mayor concentración de omega 3, alrededor de 74 gramos. Luego siguen otro tipo de aceite, canola, almendras, maní, aguacate. Los alimentos de mar, como sardinas, también el carne de res o lomo de cerdo, tienen una concentración, pero son relativamente mínimas. ¿Ya? Se sugiere, se recomienda que dentro del total de calorías que debe recibir el ser humano, idealmente que sea entre el 15 a 25% en base al omega 9. ¿Qué características
tiene el omega 9 en lo que respecta a la clínica. Se ha evidenciado que el omega 9 o el ácido oleico específicamente, hay estudios que demuestran que presentan disminución en lo que es la resistencia a la insulina. ¿Sí? Concentraciones altas del ácido oleico en las membranas del tejido muscular y el tejido hepático nos van a disminuir la resistencia a la insulina. Asimismo, contribuye a la expresión de genes relacionados con la sensibilidad periférica a la insulina. También tiene efectos relacionados al sistema inmune. Una dieta rica en omega 9 nos va a proporcionar efectos benéficos antiinflamatorios, disminuyendo principalmente el riesgo de artritis reumatoidea. ¿Ya? Entonces hay una relación como disminuye la artritis reumatoidea. Además, provoca cambios que se interrelacionan con los procesos de activación y en la proliferación de los linfocitos. Hay estudios, ya fíjense, son estudios muy antiguos, donde demuestran que el consumo de aceite de oliva, por ejemplo, hemos visto que el aceite de oliva tiene una concentración muy alta de omega 9, disminuye la presión sistólica y diastólica significativamente. Lo mismo, fíjense, el 2006 demostraron que hay una disminución importante en la incidencia de cánceres, principalmente de mama, próstata y colon, cuando hay una buena suplementación con el aceite de oliva. Asimismo, otro estudio en lo que respecta que reduce la hipertensión arterial, disminuye la resistencia a la insulina, también mejora el perfil lipídico. Esto ya se publicó en el 2006. ¿Ya? Entonces, esos son algunos estudios, es por eso que el aceite de oliva, el consumo en una dieta mediterránea es muy importante. Y entremos al otro ácido graso poliinsaturado de cadena larga, muy importante, el omega 3. Como ya hemos mencionado, el icosa pentanoico y la glucosa hexanoico son precursores del omega 3 y estos también son sustratos para las membranas celulares en lo que respecta a los procesos fisiológicos. Se ha demostrado ya hace mucho tiempo, fíjense, de la década de los 80, es que la deficiencia del omega 3, específicamente del ácido alfa-linolénico, que es un precursor del omega 3, la deficiencia ya nos conlleva alteraciones del sistema nervioso central y la retina. Hay estudios que demuestran que los prematuros, los recién nacidos prematuros, que no reciben suplementación, pueden tener problemas en la maduración, sobre todo de la retina. ¿Qué funciones el omega 3 cumple? Fundamentalmente, volvemos a repetir, en el desarrollo del sistema nervioso central. Sabemos que la maduración, digamos, la etapa más importante de la maduración del sistema nervioso central del cerebro en un niño es hasta los 2 años, pero continúa, por supuesto, hasta la edad adulta. Pero en esta primera etapa, desde la concepción, durante el embarazo, el producto, toda esa etapa se requiere el aporte de omega 3. ¿Ya? Entonces es un nutriente fundamental en el desarrollo del sistema nervioso central en el niño. Mejora la función inmune, ¿sí? Hay evidencia clínica. Disminuye la agregación plaquetaria, hemos visto, ¿no? Que los tromboxanos, todo ese proceso. Mejora la dilatación de las arterias como un antiinflamatorio. Disminuye la respuesta inflamatoria y disminuye los triglicéridos en sangre.
Esos son las funciones más importantes que se han demostrado y aquí estamos presentando nuevamente que es muy importante en la alimentación de niños, madres embarazadas. Entonces hay que tomar muy en cuenta estos grupos etarios en lo que respecta del omega 3. Nuevamente, formación de la retina que va a garantizar una mayor agudeza visual y por supuesto el desarrollo del sistema nervioso central. Estoy mostrando aquí los alimentos fuentes más importantes del alfa-linolénico, que es el precursor del omega 3. El aceite de linaza es un alimento rico en omega 3. Nueces, aquí estamos los frutos secos, maní, almendras. Otro precursor es los alimentos fuentes del glicosa pentanoico y del docosa hexanoico. Aquí fíjense, principalmente son los peces marinos. Una sardina marina, ¿sí? Tiene la mayor concentración de omega 3, perdón, de glicoso pentanoico y docosa hexanoico. 3.3 de, de estos precursores. Luego el salmón, trucha, atún, también marino, alimento marino, aceite de hígado de bacalao, otro alimento marino. Entonces, en general, podríamos decir todos, son alimentos que en nuestra población no estamos acostumbrados, no es muy común consumir estos alimentos, ¿sí? Entonces, por eso que nosotros, sobre todo los niños, son deficientes en omega 3 y podríamos mencionar en los grupos eh, vulnerables, en este caso las embarazadas, como hemos mencionado, y los lactantes, ¿ya? Entonces, muy importante, por favor, el omega 3 y en qué alimentos son ricos en estos precursores. También hay estudios, hay varias asociaciones, sociedades de cardiología, de diabetes, de la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Española de Nutrición, ya desde hace mucho tiempo recomiendan el consumo adecuado del omega 3, porque se ha demostrado que en pacientes diabéticos con triglicéridos altos y con sobrepeso, se recomienda consumir omega 3 mínimo 3 veces a la semana. Lo mismo la Sociedad Colombiana de Cardiología, consumir omega 3. La FDA nos recomienda dosis de omega 3 mayores a 3 gramos por día, por ejemplo. La Sociedad Europea de Cardiología, pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, consumir 1 gramo de omega 3 por día. Lo mismo que la OMS, ¿sí? Entonces ya hay evidencia clínica para que tengamos en consideración estas recomendaciones. Y entremos a lo que es el omega 6, el otro ácido graso poliinsaturado de cadena larga, muy importante. El precursor más importante es el ácido araquidónico, ¿sí? Que también es donde cumple un rol estructural en los fosfolípidos de las membranas celulares, ¿sí? Y además son sustratos para la síntesis de diversos mediadores fisiológicos, ¿no? Entonces es muy importante el omega 6. Su primer exponente es el ácido linoleico. Ya fíjense, desde hace mucho tiempo, de la década de los 70, ya se utilizaba en la nutrición parenteral, por ejemplo. Ya en 1929 ya mostraron estudios en base a este ácido graso esencial. ¿Cuáles son las funciones más importantes de este ácido graso esencial? Lo mismo, formación de las membranas celulares, contribuye a disminuir los niveles de colesterol total y colesterol LDL. Con un buen aporte recomendado, vamos a tener un correcto funcionamiento del sistema inmunológico y, por supuesto, también interviene en la correcta formación de la retina. Pero así también como tenemos deficiencia, podemos tener exceso, ¿sí? Cuando hay exceso del omega 6, podemos provocar producción de vasoconstricción
y aumento de la formación de trombos. ¿Por qué se menciona esto y por qué es tan importante esta partecita de exceso? ¿En qué alimentos se encuentran el omega 6? En aceites de vegetales, de girasol, de canola, de maíz, de soya, en las pepitas de uva, germen de trigo, ¿sí? Ya, entonces, eh, se tiene que tener una relación entre lo que es el omega 6 y el omega 3, ¿ya? La relación, o sea, la, tiene que ver con la que va a ser importante para una salud adecuada. La relación del omega 6 y el omega 3 idealmente debería ser uno. O sea, uno de omega 6 y uno de omega 3. Máximo eh, para considerarse una relación saludable, podría llegarse a 4 de omega 6 y uno de omega 3. Ya todavía se considera una relación saludable. Pero ¿qué ocurre? Les decía lo que es en este lado del occidente. El consumo actual en nuestro medio principalmente es de 15, 16 hasta 20 a 1. 20 de omega 6 y uno de omega 3. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esta relación? Les decía que las dietas nuestras, ¿no? Occidentales, incluido todo lo que es Norteamérica, ¿no? Centroamérica, son deficientes, y por supuesto Sudamérica, son deficientes en omega 3. Más bien tienen cantidades, podríamos decir, excesivas de ácidos grasos omega 6, ya, en comparación a otras dietas que, por ejemplo, la dieta mediterránea. Entonces, cuando hay cantidades excesivas de ácidos grasos poliinsaturados en base al omega 6, ¿sí? Como se encuentra en nuestras dietas actuales, ¿qué es lo que va a promover? Promueve la patogénesis de enfermedades, de muchas enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, promueve la patogénesis de cáncer, de enfermedades inflamatorias y autoinmunes, ¿sí? Que ahora vemos con mucha frecuencia, ¿ya? Entonces, hay estudios que demuestran eso, ¿no? La relación exagerada de omega 6, en este caso de 15, 16 hasta 20, puede promoverse a la patogénesis de estas enfermedades. Es por eso que tiene que haber una relación máximo de 4 a 1, ideal de 1 a 1. Esto ya es como para una conclusión que, que ya lo vamos a pasar. Ya se repite, digamos, respecto, veamos el omega 3. El omega 3 ya hace mucho tiempo hay estudios que demuestran que disminuye el colesterol en un 5%. El omega 3 disminuye el colesterol, LDL, los triglicéridos, y también hay evidencia que disminuye el riesgo de morbimortalidad cardíaca. En lo que respecta a la diabetes, disminuye los triglicéridos sanguíneos, la agregación plaquetaria, y no hubo efectos adversos en el control glicémico. Incluso tiene efectos benéficos en lo que es dermatología. Hay una sensibilidad significativamente menor a los rayos ultravioleta. El omega 3 también hay estudios que muestran cáncer. Los tumores de los animales alimentados con omega 3 fueron menores que los alimentados solo con aceite de maíz. Fíjense. Ya. También entre los procesos inflamatorios, a niveles psiquiátricos, cuando hay un desorden bipolar, la actividad física. Entonces, en conclusiones generales, son conclusiones generales, los aceites vegetales que consumimos
En su gran mayoría constituyen una adecuada fuente de ácidos grasos omega 6, ¿no? Todos consumimos aceite vegetal en cualquier forma. Los ácidos grasos eh, omega 9 se encuentran en el aceite de oliva básicamente y en las paltas, que sí tenemos un consumo intermedio. Y el aceite de linaza, sí hay consumo de linaza, pero no como aceite, sino como general, ¿no? Linaza, aportan mínimas cantidades de ácidos grasos omega 3. Entonces, nosotros somos deficientes, como aquí dice, la principal y casi única fuente de omega 3, idealmente, son los peces marinos, especialmente de aguas frías y saladas. De aguas saladas, marinos, de aguas frías, el salmón. Y el consumo de sardina y de atún es ideal, ¿no? Pero en nuestro medio ese es un defecto, ¿no? Muchos de nosotros máximo una vez a la semana tenemos el consumo de un alimento marino. Y el ácido graso omega 3 es esencial para el desarrollo y buen funcionamiento del sistema nervioso central, por lo que su consumo es básico durante la gestación, la lactancia y los primeros años de vida. ¿Sí? Entonces, eh, con esa introducción, nosotros vamos a entrar ya a algunas las enfermedades degenerativas más, digamos, más frecuentes. Empezaremos con la artritis reumatoidea. ¿Qué es, si recordamos un poquito, qué es la artritis reumatoidea? Corresponde, ¿no?, a un complejo desorden autoinmune que se va a caracterizar por una marcada inflamación y destrucción progresiva de los tejidos que forman las articulaciones, donde las citoquinas liberadas por linfocitos T activos tienen un papel importante en los procesos inflamatorios, ¿sí? Y todos sabemos que el tratamiento de la artritis reumatoidea se centra principalmente en el uso de fármacos antiinflamatorios. ¿Sí? Pueden ser los AINES, digamos con corticoides, de acción corta, de acción larga, y también aquí se incluyen los inmunosupresores. Los AINES, corticoides e inmunosupresores por larga duración tienen efectos secundarios, ¿sí?, que a veces se reflejan a mediano o a largo plazo. Entonces, ya se han hecho diversos estudios y hay en humanos que han demostrado que la suplementación de ácidos poliinsaturados de cadena 3, como el omega 3, ¿sí?, enfocados en aceites de peces marinos, reduce significativamente, ¿m?, hasta un 42% los niveles séricos de, de la interleucina 1, 2, 6 y 8, que son proinflamatorios, así como el factor de necrosis tumoral alfa. Y además de los, ¿ya? Entonces, hay estudios y al conseguir la reducción de estos mediadores de la inflamación, pues se asocia a una mejoría en los síntomas de reumatoidea. ¿Sí? Entonces, fíjense, hasta un 42%. También hay dos estudios ya realizados en pacientes con artritis reumatoidea ya confirmadas, diagnosticadas, que recibieron suplementación con ácidos grasos poliinsaturados de cadena media, en este caso el omega 3, y se evidenció una reducción significativa, ¿sí?, del uso de AINES y de otros antiinflamatorios. Entonces, como conclusión, se indica que estos antecedentes permiten establecer un potencial uso del omega 3 como parte del tratamiento de la artritis reumatoidea, especialmente en las etapas tempranas de la enfermedad, ¿sí? Pues hay estudios que demuestran, ¿no?,
en las etapas tempranas, por favor. No es para una artritis ya deformante, que ya está complicada, no. Entonces, reducen significativamente. Primero, el uso de AINES antiinflamatorios y puede ser muy útil como parte del tratamiento de la artritis reumatoidea, principalmente en las etapas tempranas de esta enfermedad. Veremos otra enfermedad eh, degenerativa. Estudios realizados en roedores han demostrado que una ingesta deficiente de omega 3 produce la pérdida de la memoria, dificultades en el aprendizaje y alteraciones cognitivas, como también de la agudeza visual. Entonces, la suplementación de la dieta con aceite de origen marino con alto contenido de omega 3 revierte la totalidad, no podríamos decir la totalidad, pero revierte de estas alteraciones. ¿Ya? Estamos hablando en estudios eh, de primera línea, es decir, en roedores. ¿Sí? Es por eso que nosotros en pediatría, tal vez algunos que han rotado en la consulta, cuando son niños hiperactivos, ¿sí? Con déficit de atención, ¿no? Llegan a la consulta y dicen, la mamá preocupada, doctor, la profesora de su kinder me ha dicho que es hiperactivo, no atiende, se mueve mucho. Entonces, además de estimulación, de sesiones con psicología, de algunos tipos de estimulación para estos niños con déficit de atención, se les indica también, les cuento, omega 3. Ayuda mucho. O aquellos niñitos que tienen problemas cognitivos, o sea, tienen problemas en el aprendizaje, ¿no? Vienen los papás y nos dicen, doctor, no, conmigo aprende bien, le enseño las sumas, ya sabe muy bien, pero va a la escuela, va a su examen y se olvida todo. No puede hacer. ¿No? Entonces, ayuda mucho la suplementación de omega 3. ¿Sí? Como les digo, nosotros somos deficientes de omega 3, entonces tenemos que pensar en eso. E incluso hay otros estudios, creo que lo tengo aquí, hay que también está relacionado con la inapetencia, niños que no quieren comer, que son inapetentes, rechazan todo, también les suplementamos omega 3 y van muy bien, hay buena respuesta. Ahora entraremos a lo que es un poquito más resumido, es la esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad autoinmune que afecta al cerebro y la médula espinal, ¿sí? El sistema nervioso central. Está demostrado que afecta con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres. Ya se puede realizar un diagnóstico de este trastorno entre los 20 y 40 años de edad, ¿sí? Pero también se puede presentar en cualquier otra edad. La esclerosis múltiple es causada por el daño de la vaina de mielina, ¿sí? Es la cubierta protectora que rodea las neuronas, ¿no es cierto? Cuando esta cubierta se daña, ¿sí? Esta cubierta que cubre los nervios, los impulsos nerviosos disminuyen o desaparecen o se detienen, ¿no? Entonces es por lo que aparece esta enfermedad. En el caso de la esclerosis múltiple, los beneficios está demostrado también, evidenciado, tanto en el ámbito mental como físico, donde indican una mejora significativa en la sintomatología de esta enfermedad. ¿Ya? Eh, no hay una hipótesis que confirma y que diga que hay una asociación directa entre el consumo de el omega 3 y una mayor incidencia de esclerosis múltiple. Pero ¿cuál es la hipótesis que se plantea? Es que la esclerosis, que en la esclerosis múltiple los omega 3 aportan moléculas necesarias para la reconstrucción de la vaina de mielina. ¿Sí? Como ya mencionamos, que es afectada seriamente en los pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, esta es la hipótesis que más se acerca, que el omega 3, en este caso,
aporta moléculas necesarias para la reconstrucción de la vaina de mielina. Entonces, también dentro del tratamiento para esta enfermedad se toma en cuenta el omega 3. Hay estudios que demuestran que la suplementación con omega 3 ayuda a reduce en realidad la gravedad de esta enfermedad con diagnóstico reciente. ¿Sí? Ojo, diagnóstico reciente, cuando está empezando. Por lo que nos permite sugerir un cierto rol protector del omega 3 en la esclerosis múltiple. Y así también como nos ayudaría como un eventual antiinflamatorio y neuroprotector en la esclerosis múltiple. ¿Ya? Ahora veremos esta última enfermedad, la Alzheimer, que estamos viendo, se ve mucho actualmente. ¿Qué es el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una demencia progresiva, ¿sí? Que se va manifestando tempranamente por la pérdida de las funciones sinápticas y de la capacidad de memorización del individuo, ¿sí? Entonces los pacientes, generalmente los adultos mayores, van perdiendo la memoria. A veces son episodios rápidos, ¿no? Se olvida todo. En más del 90% de los casos, la enfermedad de Alzheimer se desarrolla, fíjense, más del 90% después de los 65 años. Esta prevalencia se duplica, ¿sí? En cada década sucesiva, ¿ya? Y entre los más o menos 70, 80, ya entre el 30, 40% en grupos de más de 80 años. Entonces, cada década se va duplicando, cuadruplicando. Y una preocupación a nivel de salud, a nivel mundial, es que la prevalencia de esta enfermedad se ha ido aumentando, pero significativamente. Se ha doblado cada 5 años sobre los adultos mayores por encima de los 65 años. Y muchos estudios están demostrando que casi la mitad de la población, fíjense, casi la mitad de la población de 85 años presentan síntomas relacionados con esta enfermedad, con la enfermedad de Alzheimer. Principalmente en países de primer mundo, pero también estamos viendo en nuestro país, ¿sí? No solo de primer mundo, sino de tercer, un país subdesarrollado como el nuestro. En la enfermedad de Alzheimer se encuentra el péptido beta amiloide, el cual está asociado por sus efectos neurotóxicos que dañan, que producen un daño característico que se observa en los pacientes. Esto ocurre durante la degradación proteica específica, alterada o incompleta de la proteína precursora del péptido beta amiloide. ¿Ya? Entonces, en la enfermedad de Alzheimer se ha observado una disminución en la concentración plasmática del glucosa hexanoico. ¿Sí? Hay estudios que demuestran que hay una disminución en la concentración plasmática del glucosa hexanoico, especialmente en los tejidos cerebrales que tienen enfermedad de Alzheimer. Entonces, una disminución específica del ácido graso poliinsaturado de cadena larga, el omega 3, en las membranas plasmáticas neuronales, siendo estos ácidos grasos reemplazados por ácidos grasos saturados. ¿Ya? Entonces, hay dos puntos. Hay una disminución de la concentración del glucosa hexanoico y en vez de producir o de que las membranas plasmáticas neurales estén cubiertas con omega 3, son reemplazados por ácidos grasos saturados. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la hipótesis que se tiene respecto a la enfermedad de Alzheimer. Por eso que también ya dentro del manejo de esta enfermedad se incluye también los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Sí?
Y esta es la última diapositiva. Ahora sí, vamos a irnos a las preguntas. Preguntas, dudas, algo que no esté claro.